que mantengan la escritura en Juan capítulo 17 del versículo 1 al 26 y también del capítulo 13 del versículo 31 al 35. Y tenemos un pensamiento central el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la unidad. Y nuestro pensamiento central el día de hoy es que la unidad no es opcional. Es parte del plan perfecto de Cristo. Y también la unidad es el fruto del amor de Cristo para con nosotros y nuestra persona hacia Cristo. ¿Y cuál es el propósito de esta unidad? Para llevar al hombre a su estado original de comunión con Dios. Recordemos, mis amados hermanos, mis amados oyentes, que hay una verdad. Y la verdad es que la consecuencia del pecado causó la primera separación, o si puedo decir, la primera división entre lo eterno y lo efímero, lo perecedero. Y me estoy refiriendo al primer libro de Génesis, cuando Dios crea al hombre y a la mujer en perfección, pero el hombre decidió desobedecer a Dios. Lo tenía todo, pero la insatisfacción lo llevó a desobedecer a Dios. Esta acción trajo la primera separación. Hubo una división entre lo divino, lo santo, lo eterno. Y ahora se introduce lo efímero y lo perecedero. Ahora la muerte se hace presente en la humanidad. La muerte no respeta edades ni economía. Viene y se infiltra a la esencia del hombre y a la escena de la humanidad. Ejemplo, puedo mencionar la separación que hubo entre el hombre y la mujer. Dios los había creado en perfección para que caminasen juntos, para que ella fuese ayuda idónea. Pero a raíz del pecado hubo esa separación entre el hombre y la mujer. Ahora después el deseo de ella va a ser el deseo en contra del deseo de él y viceversa. Y desde entonces hay esa tensión de separación, de desacuerdo, raíz del pecado, consecuencia del pecado. Gloria a Dios que el Señor puede restaurar nuestras relaciones personales. Gloria a Dios por ello. ¿Qué decir entre el hombre y la naturaleza? Cuando el hombre pecó, la naturaleza aún fue maldecida. ¿Qué decir de entre el hombre y la sabiduría? Cuando tenía todo el conocimiento puro y santo que Dios había plasmado en él, ahora la mente es reprobada, ahora la mente es corrompida y lo podemos ver a nuestros días. A tal momento o a tal punto que entre el hombre también surgió separación a través de sus generaciones y podemos verlo desde el primer libro de Génesis. Caín y Abel, consecuencia del pecado, separación. ¿Qué decir entre el hombre y la sociedad? Todo el tiempo se ha vivido esto que estamos viviendo en nuestros países centroamericanos, Norteamérica, ahora en Europa y en Asia. No es nuevo. No debemos sorprendernos al ver las noticias de todos los levantamientos que hay. Eso es consecuencia del pecado, porque el pecado ha corrompido la mente del hombre y las intenciones del hombre, el joven, la señorita y el anciano. Pero gloria a Dios porque hay solución y la solución está en la iglesia, en el pueblo de Cristo, y allí es donde Dios quiere glorificarse a través de su iglesia. Podemos seguir mencionando listas de lo que las separaciones que usted y yo podemos vivir. Pero hay una gran necesidad y en el contexto para que nosotros podamos mantener esta unidad en nuestra familia, tenemos que tener una visión clara del reino de los cielos. Jesús, escuche bien, Jesús no vino a establecer otra religión ni otra tradición. Cuando Jesús nació, había fariseos, saduceos, escribas, había celotes, había muchas religiones en ese tiempo.
Pero cuando Juan el Bautista viene a cumplir su obra, igualmente motivado por el Espíritu Santo, él empieza una proclamación en Mateo 3:2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, el mensaje de esperanza, pero el hombre tiene que ser reactivo, tiene que accionar al mensaje. Cuando Juan el Bautista es decapitado, igualmente el Señor Jesús continúa la predicación del Evangelio de Jesucristo. Cuando Jesucristo es bautizado, sube al monte y tuvo 40 días. Dice que es tentado por el enemigo, pero él venció toda tentación del enemigo, dándonos a saber que Jesús fue tentado en todo lo que el ser humano puede ser tentado, pero Jesús venció porque Él es el Señor. Y Él es el Señor de nuestras vidas. Así que cuando Él baja también de ese monte, empieza a predicar el reino de los cielos. Y la predicación de la iglesia en el tiempo de hoy es el reino de los cielos. No hay otro mensaje que la Biblia pueda exclamar o proclamar. Es el reino de los cielos. Y cuando hablamos acerca del reino de los cielos, mis amados hermanos, estamos hablando del reinado de Dios que estaba haciéndose presente a través del Mesías, pero en este tiempo está a través de su Espíritu Santo el reino de los cielos en esta tierra. Gloria a Dios, porque la humanidad no ha sido abandonada en la consecuencia de su pecado. Gloria a Dios, porque el Padre Eterno ha enviado su Espíritu Santo, lo ha depositado en su iglesia, en el creyente, y es la única respuesta a nuestra sociedad. Vaya a la escritura conmigo, vamos a hacer rápidamente algunas observaciones en esta escritura. Pero quiero tener esto, que tenga usted esto en mente cuando vamos a leer estas escrituras. Cuando Jesús pronuncia el nuevo mandamiento que vamos a estar viendo, aunque dice un nuevo mandamiento os doy, está hablando de un mandamiento superior. Cuando Él dice que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros, de acuerdo a Juan, que vamos a estar leyendo, capítulo 13, versículo 34, Jesús hace estas declaraciones dentro de un contexto político, social y cultural muy cargado, muy desafiado, muy desfigurado, y es donde el Señor Jesús habla a sus discípulos en relación a ello. En otras palabras, cuando Jesús pronuncia estas palabras que Juan nos describe, nos narra en estos capítulos, Jesús pronunció estas palabras, dio este gran mandamiento en un ambiente lleno de violencia política, en divisiones religiosas y tensiones culturales. Y Jesús hizo su llamado a un amor mutuo, sacrificial. Fue un mensaje profundamente que va contra la cultura, que establecía a sus discípulos como una nueva comunidad que era definida no por la ley del poder o del nacionalismo, sino por el amor que imita a la persona de Cristo Jesús. No importa qué noticia, qué canal de noticia tú veas, no te puedes inclinar ni a izquierda ni a derecha. Si nosotros somos hijos de Dios, nuestra mirada debe estar enfocada en el reino de los cielos. Estar consciente que tanto la izquierda como la derecha necesitan del arrepentimiento y el perdón de Jesucristo. No hay otra razón. Y si vemos la decadencia en la sociedad, lo que nos resta a nosotros no es simplemente orar por nuestras naciones, orar por nuestros pueblos, sino también actuar a favor de nuestras naciones. Actuar a favor de nuestros pueblos. Cuando el Señor Jesús, en el capítulo 17, el Señor Jesús hace una oración intercesora por sus discípulos. En el versículo 9 del capítulo 17, Jesús dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me distes, porque tuyos son.
Y me llama mucho la atención esta expresión del Señor Jesús. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y si volteamos al capítulo 13, versículo 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, hablando a los discípulos, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos para los otros. Cuando nosotros vemos estos dos versículos, ahora entendemos también con más claridad cuando el Señor Jesús lava los pies de sus discípulos, porque estuvimos viendo que Jesús lava los pies de sus discípulos porque anterior de esta acción los discípulos habían discutido quién iba a ser el mayor entre ellos. Unos hermanos dijeron: oh, yo quisiera sentarme a la izquierda y yo a la derecha, y empiezan, y los demás discípulos, cuando escuchan que estos dos hermanos tienen esta petición con el Señor Jesús, estos 10 discípulos se enojan con los otros dos y empiezan a tener algunas discusiones, y el Señor Jesús caminando. Y me llama mucho la atención cuando veo toda esta dinámica y ver al Señor Jesús caminando y ver a aquellos que van a transformar el mundo por la predicación de su evangelio, de la experiencia que van a tener, discutiendo por quién va a ser el mayor. Interesante que el Señor Jesús vivió esa dinámica. Y cuando nosotros vemos ese contexto, por eso el Señor Jesús ora por sus discípulos. No simplemente ora a sus discípulos, sino también se dirige a sus discípulos y les dice: hey, aparte de vivir humillados y en un espíritu de servicio, ahora les voy a pedir algo más. No es suficiente vivir humillados y en servicio. Ahora les voy a subir un poco más, voy a elevar un poco más el deseo de mi corazón hacia ustedes, y es que se amen los unos a los otros. Vayamos a la Escritura. Jesús, mis amados hermanos, cuando leemos estos versículos y observamos esta Escritura, si usted quiere verla en casa puede hacerlo. Jesús no se dirige o no dirige estas palabras a la multitud, aunque Jesús se rodeaba de multitudes, pero estas palabras de amarse y esta oración que hizo, no lo hizo para todo el mundo. Él lo hizo para aquellos que eran parte de su núcleo cercano, de su familia. Y esta misma oración es para la iglesia de hoy, y este mismo mandamiento es para aquellos que somos hijos de Dios. Porque podemos ser cristianos religiosos, pero sin tener el fruto de ser un verdadero hijo de Dios. Jesús dirige estas palabras a aquellos que están cerca de Él, aquellos que han caminado con Él, aquellos que se han sentado con Él en la mesa, aquellos que estarán hasta el final alrededor de Él. Y cuando usted lea en su casa esta escritura, el Señor Jesús les dice: miren, chicos, ya viene la hora donde todos ustedes van a ser esparcidos, pero no se preocupen, no estoy solo, el Padre está conmigo. El Señor conocía su tiempo también, como hablamos, y por eso vio el corazón de sus discípulos. Estas palabras, mis amados hermanos, el día de hoy están dirigidas para usted y para mí. Pero estas palabras, mis amados hermanos, están dirigidas a usted y a mí, y este mandamiento va directo a cada uno de nosotros. Es la misión de Jesús, no es nuestra agenda personal. En FONI en español, en especial en FONI en español, no estamos comprometidos a promocionar ningún nombre de pastor, ningún nombre de ministerio. Aquí estamos enfocados en dar a conocer la Escritura y promover el reino de los cielos, y que Jesucristo sea exaltado y que el hombre sea humillado. Eso es una convicción que yo tengo muy personal. Si yo voy a hablar de Cristo, no voy a hablar de mi persona o de alguien más. Es la persona de Cristo Jesús, es la misión de Jesús. Y como es la misión de Jesús, el Señor Jesús empieza a preparar a sus discípulos. Primer punto que quiero compartir con ustedes, para que nosotros podamos mantenernos unidos como familia espiritual, como iglesia de Cristo.
Primero, mis amados hermanos, tenemos que estar enfocados en el reino de los cielos y en su gloria. En el capítulo 17, usted va a leer que el Señor Jesús habla y dice en el versículo 1, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y habla como le has dado potestad sobre toda carne para que diese vida eterna a todos los que les diste. Y empieza a hablar de la vida eterna, empieza a hablar de la manifestación que Él ha dado del Padre y cómo Él ha dado las palabras hacia cada uno de ellos. Y ruega al Padre, pero no simplemente ruega al Padre, sino que también en el versículo 22 dice, la gloria que me diste es, yo lo he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y empieza a hablar de la gloria del reino de los cielos. Amada familia Fonia en español, para que nosotros podamos ser una iglesia que dé testimonio de la unidad que tenemos en Cristo Jesús, primero nuestro enfoque es el reino de los cielos. Nuestro enfoque es, pastor, ¿qué es el reino de los cielos? Que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo en nuestras vidas, en todas nuestras acciones y en todo lo que hacemos. Joven señorita, maybe you asking, oh, who is the right person to marry? ¿Quién es la persona correcta para casarme? You know what? Maybe you don't know. The Holy Spirit no. ¿Por qué no te sientas, te arrodillas y le dices al Espíritu Santo, what do you have for me? Open my eyes. Abre mis ojos. ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Ahora tú puedes decir, bueno, pastor, ya estoy casado, ¿qué hago? Igualmente lo mismo, la misma receta. Arrodíllese y diga al Señor, gracias por lo que tú me has dado, o gracias porque me permitiste escoger esto, porque muchas veces decimos, queremos tener la excusa como Adán. La mujer que tú me diste, él tenía esa excusa, pero nosotros no tenemos esa excusa porque cada uno de nosotros la escogimos. Ahora nuestra oración es, Señor, cambia mi corazón para poder revelarte a ti en esta relación. Primero, mis amados hermanos, es el reino de los cielos, como hombre de negocio, como empresario. Pide al Espíritu Santo que te dirija en las decisiones que vas a tomar, en los tratos que tú vas a firmar, con las personas que te vas a relacionar, que no sean personas que vayan a tomar ventaja en el trato de tu economía. Que sean personas que también estén enfocadas en el reino de los cielos, que puedan decir, yo quiero tener mi compañía, mi empresa, porque de esta compañía, de esta empresa, queremos lanzar el reino de los cielos, queremos enviar misioneros, evangelistas, pastores, queremos que nuestra compañía sean impulsores de aquellos que predican el evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo también te puede ayudar en ello. Mis amados hermanos, primero tenemos que estar enfocados en el reino de los cielos y su gloria. Nos alentará en nuestras relaciones interpersonales en esta tierra. Cuando nosotros tenemos nuestra mirada en el reino de los cielos, algo sucede con algún hermano en nuestra familia espiritual, en nuestra familia de carne, de sangre, en compañeros de trabajo. Nuestra reacción no va a ser natural porque nuestra mirada está puesta en el Señor Jesucristo. Cuando estamos nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo, entonces nosotros podemos ver la bendición de Dios en lo natural. Segundo punto. Algo importante que nosotros tenemos que enfocarnos para mantenernos unidos es la oración. El Señor Jesús hizo la oración, pero me llama mucho la atención que el Señor Jesús primero ora por Él, por sí mismo, y después ora por sus discípulos. Yo lo voy a animar a usted, aunque no conozca a la gente que está sentada a su alrededor, no conozca su nombre, pero yo le voy a invitar que primero ore por usted. Dígale, Señor, que tu reino sea en mi vida, que tu señorío sea en mi vida, que tu Espíritu Santo sea guiando mi vida, que tu Espíritu Santo ore por usted. Así como el Señor Jesús dijo, que yo pueda glorificarte como fue al principio, que igualmente te pueda glorificar. Una vez que usted ora por usted, entonces usted puede orar por sus hermanos y decirle, Señor, en vez de juzgar y condenar, Señor, te pido que tu Espíritu Santo dé gracia y sabiduría, que puedas abrir sus ojos, que puedas abrir su corazón, que puedas obrar en esta necesidad que Él tiene. Padre Santo, hablando en una perspectiva de cuidado, de tener un cariño, un cuidado hacia nuestros hermanos en Cristo. Segundo punto es la oración. Ore por usted y ore por su iglesia, ore por sus hermanos, ore por sus pastores. Yo no sé cuántos de ustedes oran por mí, no levante su mano.
Pero le voy a decir una cosa, yo necesito mucho de su oración. Yo necesito mucho que usted ore por mí. Primero ore por usted y luego ore por mí. Tercer punto, el amor. Ay, el amor, el amor. El amor es como el agua en las manos, ¿verdad? Algo que no es a veces sostenible, que no podemos palparlo físico. Pero el Señor Jesús, eso es lo que nosotros visualizamos, pero el Señor Jesús cuando habla del amor lo habla de una manera mucho más profunda y más significante. El amor, la unidad, es el fruto del amor que Cristo ha depositado en nosotros a través de su Espíritu Santo y que nosotros en respuesta a ese amor, nosotros vivimos en unidad. ¿A qué me refiero, mis amados hermanos? El tercer punto que el Señor Jesús habla a sus discípulos, no solamente de humildad, de servicio, ahora les dice, yo quiero que ustedes se amen los unos a los otros. Pero me llama mucho la atención que cuando el Señor Jesús le habla a sus discípulos, los discípulos ya conocían que en Levítico, en el Torá, ellos ya habían aprendido esa expresión y ese mandamiento que decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en Juan 13:34 el Señor Jesús le hace un cambio. Él les dice, amarás a tu hermano, ya no a tu prójimo. Ahora es más profundo, ahora es más cercano a la casa. Antes, en Levítico, en las leyes que se le había dado al pueblo de Israel, era hacia aquellos, hacia los de afuera, hacia tu prójimo. Así como tú te amas, ama a tu prójimo. Y el trato que tú das en tu compañía, en tu empresa, el trato que tú das a hacer un negocio, ese es el trato que tú te estás dando a ti mismo. De la manera que tú actúas con otras personas, de la manera que tú reaccionas hacia otras personas, esa es la manera que tú estás actuando hacia ti mismo, dañando a ti mismo. Y alguien más va a pagar esa moneda que tú diste. Y así sucesivamente. Pero ahora el Señor Jesús pone algo más alto y dice, amarás a tu hermano como yo te he amado. Mira el versículo 34 del capítulo 13. Un mandamiento nuevo. Cuando dice nuevo no está hablando de que algo novedoso, sino está diciendo algo superior, algo mayor. De lo que tú ya sabes, te lo voy a dar. Es un mandamiento, no es opcional. El Señor Jesús nos pide a nosotros que hemos amado a Jesús, que hemos recibido al Señor Jesús. Es un mandamiento. You have to do it. It's not choice. You don't have a choice. You have to do it. Ay, es que no siento. I'm sorry. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, no sentimos amar? Alguien me decía, ay, pastor, ya nos vamos a dar terminado toda esta relación porque no siento ya ese amor. Yo le dije, oh, caray. Le dije, mire, le dije, ¿cuántas veces usted se ha levantado de su cama y ha dicho, uy, qué ganas tengo de irme a trabajar? ¿Y cuántas veces usted se ha levantado sin ganas, ni deseo, ni pasión de irse a trabajar? ¿Y qué hace? Tiene que darle. Porque no es bajo sentimientos, es bajo un compromiso, convenio. Y esto es muy, muy interesante que nosotros podamos visualizarlo. Amarás a tu hermano como yo te he amado. 34 dice, este mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Por eso digo, él está hablando con sus discípulos. Él está diciendo, Juan, tienes que amar a Pedro, no como amas a tu prójimo. Vas a amar a Pedro, Juan, como yo te estoy amando a ti. Lo puso más alto, más superior. Y a Pedro le dijo, Pedro, tú vas a amar a Juan, no de la manera que tú amas al prójimo, sino de la manera que yo te he amado, que yo sé que me vas a negar,
Yo sé que te vas, me vas a maldecir. Yo sé, pero yo he decidido amarte. El Señor Jesús nos llama el día de hoy, amada familia Foni en español, personas que nos visitan con nosotros el día de hoy. Primero, reconocer a Jesús como el Salvador de nuestras vidas. Segundo, someternos a su señorío. Y tercero, reflejar su señorío en toda nuestra extensión de nuestras acciones en nuestro diario vivir. Conclusión. En nuestra comunidad, que hablo como Foni en español, no somos simplemente prójimos, mis amados hermanos. No somos personas de Venezuela, El Salvador, Panamá, Puerto Rico, México, Guatemala, Honduras, Ecuador. Mis amados hermanos, no somos simplemente prójimos, sino que somos la familia de Cristo formada a través de su Espíritu Santo. Por eso ya Juan lo vio en Revelaciones cuando vio el final de la iglesia y dijo, vi gente de toda lengua, tribu y nación unidos en una sola familia. Así que, mis amados hermanos, Foni en español, el mensaje del día de hoy es, ¿cómo podemos mantener la unidad en medio o en tiempos donde un mundo está dividido y seguirá dividiéndose constantemente? El reino de los cielos, la oración y el amor.